Pero bueno, $500 de más tampoco es una locura. Te quedas sin vacaciones de Semana Santa, pero es que todas nos hemos quedado sin vacaciones de Semana Santa, así que ¿qué más da? Es que a mí me enseñas esta casa o este edificio y me dices que lo inauguraron antes de ayer y yo me lo creo. Encajan perfectamente con lo que para mí es algo actual y moderno, la arquitectura siglo XXI, año 2020, pero no. Tienen 70, 90 años. Flipante. Pues todos estos edificios fueron diseñados por Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright. Debería empezar a hacer vídeos sobre gente española cuyos nombres sean fáciles de pronunciar. Es un señor estadounidense que nació, atención, en 1869. Es un señor que hizo estas cosas, pero que nació en el siglo XIX. Es que no sé si reírme o llorar, porque es que yo no aspiro a llegar a estos niveles en la vida, pero mira, el señor... Bueno, es un arquitecto muy conocido por innovar, evidentemente, y sentar las bases de lo que es la arquitectura más actual que te puedas imaginar. Sus edificios siempre están perfectamente cohesionados con el entorno, porque es lo que se llevaba en ese momento. Tiene muchísimos edificios en medio de la naturaleza que son espectaculares y que se relacionan perfectamente con los elementos a su alrededor. Es que, bueno, en fin, son una fantasía. Es que el sueño de mi vida en realidad es mudarme a una de sus casas. Lo que pasa es que me niego en redondo a vivir en Estados Unidos, por motivos que supongo que os podréis imaginar, así que resulta un poco problemática la idea. Esta de aquí es la Casa de la Cascada o Falling Water, que es realmente en la que yo quiero vivir. Se construyó en 1935 en Pensilvania, en Estados Unidos, y a mí me hace mucha gracia saber la de años que tiene esta casa, porque más de una vez me la he encontrado en páginas de Instagram que suben fotografías de arquitectura pues muy moderna, muy espectacular, rascacielos todos de cristal o yo qué sé, ¿sabes? Y casas más modestas pero muy modernas, y más de una vez pues eso, he visto fotografías de esta casa que tú más o menos vas viendo las imágenes que suben en esas páginas y dices, vale, este edificio de 2012, este otro de 2016, y de repente una casa que tiene pues sus buenos 90 años. No sé, me resulta curioso porque realmente es lo que os he dicho antes. Tú ves fotografías de esta casa y te dicen que la construyeron hace 10 años y es perfectamente creíble. Y si te dicen que la construyeron ayer, pues es que también te lo crees. Entonces, cada vez que veo fotos en ese contexto, pues me da un poquito de rabia porque me gustaría que la gente investigara la información que da antes de ofrecerla, aunque con el vídeo anterior ya vimos que eso parece ser que no va a pasar, pero aún así pues también me hace gracia porque realmente en el fondo de tu corazón no sientes que necesites investigarlo, porque evidentemente es una casa muy moderna. Así que, como os he dicho, y por motivos evidentes, esta casa se llama la Casa de la Cascada o Falling Water en inglés, y Frank Lloyd Wright la diseñó y construyó para el comerciante y filántropo Edgar J. Kaufman. Así que, como os podéis imaginar, esta obra arquitectónica es una casa unifamiliar, que ya me gustaría a mí, y que, como ya os he dicho antes, está perfectamente integrada con su entorno. Vamos a ver el interior, porque es que no tiene desperdicio alguno. Esto sería el salón principal, que es lo que estaría justo encima del río, y como veis, el suelo crea un efecto de agua. Yo creo sinceramente que si lo ves con la iluminación adecuada, así en un ángulo... te crees que el suelo está encharcado, que haya pasado alguna cosa, que alguien les ha abierto los grifos y que está todo lleno de agua por dentro. Es una maravilla, es precioso. Y evidentemente desde ahí dentro el sonido del agua del río o de la cascada se tiene que oír. Entonces imagínate estar tranquilamente leyendo un libro con la maravillosa luz natural que entra por esas ventanas gigantescas y sintiendo que estás flotando en el río. Sin palabras. Esta otra es la Casa Jacobs número 1, porque decidieron mudarse al poco tiempo porque no saben apreciar la buena arquitectura. Y es una casa que realmente me flipa, no tanto por su forma, que hay que decir que es bastante sencillita, sino porque fue la primera casa prefabricada del mundo. No exactamente prefabricada, porque las casas prefabricadas pues son más industriales y en este caso, al ser la primera, pues eso no pasó, pero sí que fue la primera casa low cost del mercado, hecha con los materiales que entendemos que son para este tipo de casas. No tenía cimientos, todas estas movidas que se hacen ahora con las casas prefabricadas. Así que la Casa Jacobs, construida 2 años después que la Casa de la Cascada, en 1937, en Wisconsin. A mí me hace una mezcla extraña entre ilusión y gracia la construcción de esta casa, porque no fue que a Frank Lloyd Wright se le
apareciera la Virgen y le dijera que era necesario construir casas un poco más baratillas para la gente que no podía andar pagándose las pedazo mansiones que hacía. Fue el periodista Herbert Jacobs el que le retó a construir una casa por no más de $5.000 de la época, que realmente $5.000 en aquel momento como que daban pa' mucho, ¿no? Pero entiéndase que tampoco era una exageración de dinero. Así que nuestro amigo Frank Lloyd Wright construyó esta casita de una sola planta para que no requiriera cimientos, con materiales un poco más modestos, aunque así de bastante buena calidad, hay que decir, relativamente pequeña, solo tenía 2 dormitorios, por la nada despreciable suma de $5.500. Me da, sinceramente, mucha rabia. Personalmente me duele que no consiguiera superar el reto de este señor periodista. Pero bueno, $500 de más tampoco es una locura. Te quedas sin vacaciones de Semana Santa, pero es que todas nos hemos quedado sin vacaciones de Semana Santa, así que ¿qué más da? Y como ya os he dicho, la familia Jacobs tampoco es que durara mucho tiempo viviendo allí porque se les quedó pequeña la casa. ¿En parte comprensible? Puede ser. Hay que decir que estaban viviendo en una casa que es el ejemplo máximo de cómo se construye ahora en Estados Unidos. Me refiero a las casas unifamiliares. Cuando tú ves todos estos programas en los que sale la gente diciendo pues tenemos un presupuesto máximo de $500.000 para encontrar una nueva casa. Ya, pero es que esta cuesta $600.000, no 500.000. Ah, bueno, no pasa nada, $100.000 más, está todo bien. Cuando ves todos esos programas, que por lo menos a mí me dan ganitas de llorar, esas pedazo mansiones cuestan ese dinero precisamente porque no están construidas con ladrillitos como están nuestras casas aquí en España. Están construidas con contrachapado, que es mucho más barato, mucho más rápido de hacer y mucho mejor para hacer cosas estúpidas como los antiguos Vines, nuevos TikToks en los que la gente, por motivos que desconozco, le pega a la pared o se estampa contra la pared y abren un agujero gigante. Pues ese es el motivo por el cual se abren agujeros gigantes en la pared y no en las cabezas de los niños. Precisamente porque para conseguir esos pedazos casoplones a un precio asequible se tienen que construir, pues como Frank Lloyd Wright ya en 1937 decidió que se iban a construir. Y ahora vamos con mi edificio favorito de los que os voy a enseñar hoy. El Museo Guggenheim de Nueva York, que es clarísimamente un tazón de cereales. Este edificio fue la última gran obra de Frank Lloyd Wright. De hecho, se inauguró en 1959, unos 6 meses después de que él falleciera, pero se empezó a construir unos 3 años antes más o menos, en Nueva York, evidentemente. Y es un edificio súper chulo, más por dentro que por fuera, y como museo a mí personalmente me hace como mucha gracia, mucha ilusión y también me trae muchas preguntas a la cabeza. Pero bueno, yo os explico este lugar que no he visto en persona y que probablemente jamás podré ver porque ser artista no da dinero y ser youtuber tampoco da tanto, por al menos a mí. Ubiquémonos. Según tú entras por la puerta de este señor museo, ves una galería gigante con sus plantitas, todo blanco, mucha luz natural, porque arriba del todo de ese cuenco maravilloso hay un tragaluz enorme y todo genial. Entonces ves una espiral que sube. Es lo que desde fuera vemos como el cuenco, pues por dentro es una rampa de casi medio kilómetro y un ascensor que sube hasta arriba del todo de esa rampa. Así que las obras de arte están colocadas como según bajas esa rampa, o sea, en las paredes de esa rampa gigantesca, y lo suyo, por lo menos yo creo que lo haría así, es subir con el ascensor hasta arriba del todo de la rampita e ir bajando viendo pues las obras de arte, lo cual es un gran cambio con respecto a los museos a los que estamos acostumbradas, porque no sé vosotras, pero yo al final no veo ni la mitad de las cosas porque no entiendo el orden que se supone que tengo que seguir, así que acabo yendo a las obras que me interesan, que yo he ido a ese museo porque está X obra y quiero ver X obra y voy ahí y ya está. Pues no, aquí no te pierdes porque es simplemente bajar una rampa, es que no tienes más posibilidades, o vas hacia arriba o vas hacia abajo, sin más. Una maravilla, o sea, de verdad, best museo ever. Y a mí la pregunta que más nerviosita me pone realmente es cómo cuelgas ahí un cuadro, porque claro, yo ahora en este momento vital me imagino un cuadro y es muy grande, o sea, yo no me imagino un cuadro como así. La Mona Lisa para mí es un insulto a mi inteligencia. Yo me imagino cuadros grandotes y pienso, vale, muy bien, un cuadro grandote en un museo, todo ok, pero las paredes son curvas. ¿Veis el problema, no? Evidentemente hay muchas formas de solucionar ese problema, pero a mí de verdad que en su momento me comía bastante el tarro esta cuestión. Estoy segura de que ya os sonará este edificio porque seguro que lo habréis visto en más de una película, porque es un edificio que da muchísimo juego por su forma. A mí de verdad que me flipa, así que os voy a decir unas cuantas películas en las que aparece, a ver si se os ilumina la mente. Aparece, por ejemplo, en Bye Bye Birdie, en Manhattan de Woody Allen, en Men in Black y en Los Pingüinos del Señor Popper. Me hace mucha ilusión Los Pingüinos del Señor Popper. En esa película fue la primera vez que yo descubrí semejante monumento arquitectónico, así que me hace especial ilusión, y si la habéis visto, que yo voy a dar por hecho que sí, seguro que recordáis a los pingüinos deslizándose por una rampa sospechosamente larga y circular
Pues ahí era, en el Museo Guggenheim de Nueva York, y la escena es muy cookie y me gusta un montón. Bueno, entonces, el edificio original es, la base esa, no es un cubo, pero sí, ¿vale? Un edificio estándar, rectangular, con el cuenquito ahí encima. Pero, no contentos con eso, en 1991 hicieron una ampliación, porque hay que decir que el museo para muchas obras de arte no daba, que es este otro edificio que le pusieron detrás. Rectangular, alto y estrechito. Por favor, es que por favor. Es que no me digáis que ya con ese añadido extra no parece esto tu desayuno de todas las mañanas. Es que es clarísimamente el cuenquito de cereales con la caja de los cereales. Está todo perfectamente hilado. Y es que yo, de verdad, desde el fondo de mi corazón, sospecho que Frank Lloyd Wright estaba en su casa desayunando, se le echaba el tiempo encima, tenía que tener los planos para pasado mañana y no se le ocurría ninguna idea, y justo cuando fue a recoger y se vio ahí su bol de cereales vacío y la caja de los cereales, hizo así y dijo, ya está, la gran última obra de mi vida va a ser mi desayuno. El sueño de mi vida es que esto sea real, no os voy a mentir. Voy a cotillear a mis vecinos, enseguida vuelvo. De verdad, de verdad, de verdad, que lo que yo más quiero en el mundo es que este edificio esté basado en el desayuno de Frank Lloyd Wright. Y ya en el 91 es que terminaron de arreglarlo, como ya os he dicho, clarísimamente pusieron la caja de cereales. No sé si esto era ya algo previamente concebido por el señor Wright, pero si no lo era, evidentemente el arquitecto que diseñó esa ampliación tenía muy claro el concepto de desayuno de Frank Lloyd Wright. Estaba cantadísimo, en fin. Y ya con esto termino de hablaros de este gran señor, visionario señor. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que hayáis aprendido algo, y espero que si algún día tenéis la grandísima suerte de poder ver alguno de estos edificios en persona, ya que yo no aspiro a eso, me mandéis una fotillo, alguna cosa, para que yo pueda fangirlear tranquilamente desde mi pobreza y mi humilde casita. Yo estaba súper contenta porque me he puesto a grabar muy tarde, no es aún ni la 1, y yo había terminado de grabar. Pero, adivina quién no le había dado a play. Y me he pasado unos 15 minutos hablando yo sola.